Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu casa un día más. Hace algún tiempo estuvimos haciendo la reforma de nuestro patio, de nuestra azotea, y no sé si recordáis que reformamos un trozo y el otro trozo nos quedó todavía por reformar. Hay que hacer bastantes cosas y hay que hacer una obra bastante grande, hay que cambiar el suelo, revocar las paredes y bueno, nos va a llevar bastante tiempo. Lo cierto es que como se acerca el verano y queríamos celebrar algunas fiestas aquí en casa, entre otras San Juan, pues lo que hicimos fue hacer una transformación express de esta zona que estaba sin reformar y de una forma sencilla, en una tarde, en básicamente 3 horas, pues hicimos un cambio bastante grande. Lo cierto es que no lo grabé porque no pensaba que iba a quedar tan bonito y ahora viendo el resultado pues he pensado en grabaros este vídeo explicando el paso a paso de cómo lo hemos hecho y así pues os puede dar alguna idea o cogerlo como inspiración. Así que dicho esto, vamos a empezar. Así es como estaba la terraza cuando la cogimos, digamos, antes de hacerle la transformación express. Y ya os digo que hay que hacerle prácticamente todo, el suelo, las paredes, hay que tapar muchas cosas y hay que hacer una reforma que nos va a llevar bastante tiempo. Si la otra nos llevó tiempo, esta zona todavía es más grande, así que nos llevará más tiempo aún que la otra zona. Entonces, lo primero que queríamos hacer era tapar las paredes, porque ya digo, en la otra terraza tuvimos que enlucirla, primero hicimos con el mortero, las tapamos, ya que se ve en la tochana, hay edificios que son de obra vista y que quedan bonitos, pero en este caso estaban bastante mal y no los podíamos dejar a la vista, había que taparlos. Así que con el mortero le hicimos un revocado y quedó bastante bien, pero además le hicimos una capa para alisarla y que quedara completamente lisa la pared. Luego ya pues la pintamos. Pues estos mismos pasos que hicimos en aquella zona de la azotea, en el otro lado, son los pasos que vamos a hacer en esta nueva zona. Pero ya digo, como esto no lo íbamos a hacer ahora porque lleva bastante faena, pues lo que hicimos fue coger cañas de bambú que habíamos utilizado para un tejadillo y como teníamos bastantes, ya que tenemos que tapar otro tejadillo, pues las cogimos y las pusimos en todas las paredes. Lo cierto es que estas cañas de bambú son súper bonitas, muy originales y le dan pues otro toque a la terraza. Van muy bien para el tema de ocultación, no solo para las paredes, sino también con los vecinos, queda completamente oculto, se ve muy poquito y lo cierto es que a mí personalmente una vez queda puesta me gusta muchísimo. Estas cañas de bambú básicamente las pusimos con bridas, las enganchamos a los hierros a la estructura que ya estaba hecha, digamos, y básicamente pues fue ponerle unas cuantas bridas que quedara bien colocado, bien estirado. Y ya está, no nos llevó más de media hora, lo único que ese día llovía bastante y entonces pues fue un poquito más engorroso por el hecho de llover, pero ya digo, tardamos como mucho media hora o 3/4, fue muy rápido. Estas cañas de bambú son de Nortene, todo lo que utilizamos para esta terraza era de Nortene y de Mubac. Nortene son el tema de ocultación y demás y Mubac era el tema del suelo. Para que las cañas no se vieran igual excesivas, lo que hice fue colocar alguna que otra placa, algún que otro panel encima de color blanco. Son unos paneles súper originales que son decorativos y que en la otra zona los utilizamos para ocultación. Pues estos mismos paneles los fuimos colocando a alguna distancia para que se viera también pues más bonito y que así rompiera un poquito con el bambú que habíamos colocado. Una vez teníamos todas las paredes completamente tapadas y no se veía por ningún sitio la tochana, decidimos empezar con el suelo. El suelo está bastante mal y no queríamos dejarlo así porque no iba a lucir, entonces como teníamos varios rollos de césped, decidimos pues colocarlos. El césped, si os fijáis, no es exactamente igual, tenemos 2 rollos de un tipo y un rollo de otro tipo. Y es que teníamos estos 2 rollos, que fue lo primerísimo que compramos nada más comprar la casa. A nosotros nos hacía muchísima ilusión tener una terraza y de hecho era una cosa primordial a la hora de seleccionar la casa que íbamos a comprar. Y entonces pues una vez ya la conseguimos y ya la teníamos, nos hacía mucha ilusión reformar la terraza. Así que la primera compra que hicimos de toda la casa, de todo lo que teníamos que reformar, que era básicamente todo, fue esto, 2 rollos de césped para colocarlos en la terraza y que así se viera un poquito más bonita. Nunca los llegamos a colocar porque cuando
no vives, tienes como muchísimos planes y quieres hacer muchas cosas, pero luego cuando estás haciendo la reforma te das cuenta de que no todo es tan rápido como tú tenías en la mente y lo que pensabas que ibas a tardar unos pocos de meses, pues igual se te alarga a unos pocos de años. Entonces, bueno, la cuestión es que estos dos rollos los teníamos por casa y no los habíamos utilizado, así que aprovechamos y los colocamos en esta nueva zona que estábamos creando. Y un trozo que nos sobró de la terraza de abajo, teníamos un cacho muy grande de césped y como no queríamos tapar toda la terraza porque el suelo era muy bonito, pues lo cortamos y teníamos de sobra. Así que utilizamos este césped para tapar la otra parte que nos faltaba. Y así pues vemos que el césped no está completamente a la misma altura, pero bueno, está todo el suelo tapado, así que queda bastante bien. La verdad es que el césped es una de las cosas más prácticas que yo he visto para una terraza. Y el hecho de poderte tumbar a tomar el sol, sentarte y jugar a las cartas, no sé, andar descalzo, la verdad es que es genial. De hecho, el otro día que vinieron a celebrar San Juan también vino mi abuela y vio como las sobrinas de Iván se quitaban los zapatos, iban corriendo por el césped y demás. Y ella pues pensó en quitárselos también y me llamó al rato y me dijo que cómo podía ser que no se hubiera dado cuenta de quitarse solo los zapatos en su casa y andar descalza por el césped, porque dice que era una pasada de cómodo. Y digo, pues mira, a partir de ahora ya lo sabes, cuando vayas a la terraza, vayas a comer o salgas para tomar un poco el fresco, pues nada, descalza y andando por la terraza. Y sí, lo está haciendo. El césped surgen muchas veces dudas sobre el tema de la limpieza. Y lo cierto es que a mí me va muy bien limpiarlo porque hace poquito nos mandaron de Redkey un aspirador súper potente que va muy bien y que estamos limpiando pues eso, toda la terraza, toda la parte de arriba, lo estamos utilizando para limpiarlo. Tanto el suelo de baldosa como el césped lo limpia a la perfección porque tiene mucha potencia y además, como tiene unas ruedas bastante grandecitas, pues va súper ligero tanto por el césped como por alfombras y funciona súper bien en este caso en la azotea también. El diseño es súper cómodo porque además tiene unas lucecitas en la parte de delante que te permite pues ver en el caso de que se vaya haciendo un poquito más oscuro o que no tengas tanta luz en la terraza porque ya se vaya yendo el sol, pues con estas lucecitas te va alumbrando y tú lo vas aspirando y van genial. Yo no lo había visto en ningún aspirador hasta ahora y me parece súper práctico. Además, la barra se puede doblar de una forma muy sencilla y pues si tenemos que aspirar debajo de alguna hamaca o debajo de alguna silla, debajo de alguna mesa, no tenemos ningún problema porque se puede hacer de una forma súper sencilla. Dispone de diferentes accesorios que yo se los voy cambiando, pues en el caso por ejemplo de este que es para aspirar algo más concreto, pues no sé si comes algo y se te cae encima de las sillas que como tienen este acolchado, pues nada, lo aspiro de una forma súper sencilla y el otro me va genial pues para las ranuras o para los sitios así más pequeños que hay que pasar el aspirador y que a veces cuesta un poquito más de llegar, por ejemplo para la mesa o para los taburetes que tenemos en la otra zona de la azotea. Una vez he aspirado la terraza por completo, pues le quito la batería, la enchufo a la corriente para que se cargue y vaciamos pues de una forma súper sencilla el depósito. También lo podríamos cargar en su propia plataforma donde podemos colocar los accesorios y podemos colocar también el aspirador y de una forma sencilla pues acceder a él y utilizarlo cada vez que lo necesitemos. Y lo cierto es que nos está funcionando súper bien porque además, aparte de estar aspirando el césped, pues también lo levanta hacia arriba. Si en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás, levanta el césped hacia arriba y queda pues más bonito aún. Este truquillo del aspirador me lo enseñó mi abuela porque yo hasta ahora el césped lo estaba barriendo, no estaba utilizando el aspirador. Y un día fui a su casa y vi que lo estaba aspirando y lo utilizaba eso para levantar el pelo hacia arriba y me pareció súper buena idea y desde entonces cuando me mandaron este es el que utilizo y me va súper bien. Y bueno, pues vamos a continuar. Una vez habíamos colocado todo el césped y estaba todo bien bonito y ya teníamos pues eso, las paredes y el suelo cubierto, lo que hicimos fue empezar a colocar la decoración. Quisimos tener como varias zonas, de hecho en la zona donde ya habíamos reformado tenemos como un banco que hicimos de cañas de bambú y con palés y bueno, ahí lo tenemos más como zona chill out, como para descansar. Entonces queríamos otra zona que fuera dedicada a cenar y bueno, que pudiéramos subir con los platos ya, comer y bajarnos. Entonces pusimos pues este conjuntito de mesa y sillas
que era muy bonito y que además encajaba mucho en el estilo, que era de Bauhaus este conjunto. Y luego colocamos también estos dos asientos que son tipo huevo, que son súper cómodos y los tenemos en esta zona porque como hay tejadillo, pues no hace tanto calor como cuando nos vamos al banco de bambú, que allí, aunque haya el bambú en el tejadillo, pues sí que hace mucho más calor que no en el otro lado, que aún da un poquito más de aire y al hacer sombra pues no pega tanta chicharrina. Entonces estamos más cómodos y bueno, simplemente es pues para leer o para hacer algo así más de pasatiempo, ¿no? También colocamos algunos maceteros de Nortene, estos que son de madera, que son muy bonitos, y también pusimos los maceteros que teníamos abajo que se iluminaban y así pues por la noche los encendemos y queda muy bonito. Además, para el tema de la iluminación compramos unas bombillas y las pusimos en el tejado y así pues le dábamos también otro ambiente a la terraza, por la noche queda muy chulo. Compramos también cortinas de luces que ya las habíamos utilizado para un par de habitaciones y nos gustaban mucho, así que pusimos varias de las paredes, bueno, dos en concreto, con las cortinas de luces y también por la noche quedan súper bonitas cuando se iluminan. Ya para acabar de completar la terraza colocamos una hamaca. Esta hamaca nos la regaló la madre de Iván y la verdad es que es súper cómoda porque es muy alta y bueno, la utilizamos pues para tomar el sol, la vamos trasladando, a veces la tenemos donde la estáis viendo ahora y otras veces la llevamos a la zona que ya habíamos reformado y la vamos moviendo para eso, para el tema de tomar el sol básicamente. Y bueno, pues este sería el cambio que ya digo, tardamos unas 2 o 3 horas como mucho y fue venir del apartamento, de la reforma del apartamento, ponernos y en un ratito pues ya lo teníamos. Y la verdad es que nosotros por lo menos estamos muy contentos con el resultado. Os explico un poquito cuál es nuestra idea sobre la transformación de esta azotea, cómo la vamos a reformar. Y en principio lo que vamos a hacer en las paredes pues es enlucirlas como hemos hecho en el otro lado y le vamos a continuar poniendo pues las placas que ya pusimos, los paneles de Nortene de color blanco a modo de ocultación, que la verdad es que quedan también súper bonitos. Luego queremos colocarle unas baldosas en el suelo de Mubac, que ya las tenemos, son así como de un color beige a conjunto con las que hemos puesto en el otro lado, pero en vez de ser rectangulares pues son completamente cuadradas. Luego queremos reservar una zona para crear un gimnasio, alguna cosa así tipo gimnasio, y el resto pues queremos aprovechar para poner una mesa larga con varias sillas o sofás para cuando vienen los amigos, cuando viene la familia, porque aunque esta reforma ha sido express, nos hemos dado cuenta de que estamos utilizando muchísimo esta terraza. De hecho, ya sabéis que en la terraza de abajo le hemos puesto la piscina y entonces se ha quedado el espacio un poquito más reducido en cuanto a que venga la gente pues a comer o a pasar el rato. Así que esta zona la estamos utilizando bastante y le estamos dando bastante trote. Hemos celebrado San Juan, incluso una celebración de una pedida de mano de unos amigos. Así que yo creo que este cambio lo podemos aprovechar para este verano y luego pues ya cuando volvamos pensaremos en la reforma más grande. Y bueno chicos, pues espero que os haya ayudado un poquito este vídeo y que os haya dado alguna idea o alguna inspiración para vuestra casa y nosotros nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.